Honra a Jehová con tus bienes, dice la palabra del Señor, y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Lo leemos otra vez. Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Lo primero siempre bendice lo que viene, hermanos. Lo primero siempre bendice lo que viene. Lo segundo, dicen gloria a Dios. Amén. Gracias, hermana. Una vez más, hermanos, dice el Señor: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Pregunto, ¿cuántos quisieran que sus graneros sean abundantes, estén llenos, que sus lagares estén llenos de mosto? Dice el mosto, quítele la palabra mosto y póngale vino. Yo quiero todo eso, hermanos. Y no sé por qué yo presiento que estoy lleno de mosto este día. Y no es que no vayan a pensar que he tomado vino. El único vino que he tomado es el vino celestial, hermanos. Ahora, el domingo yo comencé un tema corto pero rico, poderoso, que le llamamos la escuela de la generosidad. Así le llamamos. Así le llamamos, ¿verdad que sí se acuerdan? La escuela de la generosidad. Y hablamos de una mujer viuda que supo escuchar la voz de Dios y dio al Señor lo poco que tenía. Recuerdo que les mencionaba que hay dos maneras de dar. Uno es darlo todo cuando no se tiene nada, o cuando se tiene muy poco. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos del 10 en adelante. La viuda de Sarepta y el profeta Elías versus el profeta Elías. O podríamos decir la pobreza versus la riqueza. Lo natural versus lo sobrenatural. Solamente tenía en casa un poco de harina y en su vasija un poco de aceite. Va a la montaña a recoger un poco de leña para hacer la última arepa, la última puza, la última tortilla, el último taco, como usted quiera llamarle. Y luego dice ella: y me voy a dejar morir con mi hijo porque no hay más que comer. Había una hambruna grande en la nación de Israel. Y justo en ese momento se aparece el profeta Elías. Y Elías le dice: ve y hazme una torta a mí y tráeme una jarra de agua. Y de lo que quede, de lo que le sobre, viva. Porque Jehová ha dicho: la harina y el aceite no escaseará hasta que el Señor haga llover. La harina y el aceite no escaseará. Y yo quiero decirles a ustedes, amada iglesia, la harina y su aceite no escaseará. La harina y su aceite no escaseará. Porque esta no es palabra de hombre, es palabra de Jehová, que sustentará
su vida y la de su familia cuando nosotros aprendamos a oír la voz de Dios. Esta viuda va, hace la torta y le hace a Elías otra torta, viene y se la da, y dice la palabra que el aceite y la harina no escaseó. No escaseó. Hermanos, sin duda que para esta viuda ha de haber sido duro desprenderse de eso poco que tenía. Porque cuando uno tiene muy poco, no tiene nada, el que aparezca un fulano para decirnos, dame, ese es un gran problema. Porque inmediatamente los pensamientos le asaltan a nuestras vidas y uno dice, ¿y cómo haré? Si doy esto al profeta, si doy esto a la obra de Dios, si doy esto a la iglesia, ¿cómo haré? Me quedaré sin nada. Pero esta viuda, hermano, aprendió, discernió que no era la voz del profeta, que era la voz de Dios que le estaba pidiendo. Y ella obedientemente aceptó el reto. Y hermano, ese reto, ese desafío a su fe, le valió un gran milagro. Así que hermano, en el nombre del Señor, yo lo animo en el nombre de Jesús. Si usted cree tener muy poco o no tiene nada, discierna. Si es Dios que le está pidiendo, dérselo, porque de Él es el oro y la plata. Y si Él se lo pide, es porque le quiere dar más. Luego hablamos de Job, el siervo Job, hermanos. La otra manera de dar es darlo cuando se tiene todo. Y se acuerdan que hicimos una matemática y dijimos que este hombre, hermano, lo tenía todo. Este hombre dice que era el más rico de toda la tierra. Este era un multimillonario, hermanos. De tal manera que el domingo hicimos ahí una matemática y llegamos a la conclusión que este hombre ofrecía holocaustos por expiación del pecado de sus 5 hijos o 5 hijos varones que hacían convivio, hacían banquete, hacían pachanga. Y Job decía, quizás mis hijos han pecado, y ofrecía holocausto al Señor. Y llegamos a la conclusión, ¿se acuerdan ustedes? Que él por lo menos ofrecía 365 holocaustos al año, y que cada holocausto valía entre $1,000. Y llegamos a la conclusión que era más de $500,000 que él se gastaba, digámoslo así, en expiación en holocaustos, en ofrendas al Señor en favor de sus hijos. A veces nosotros nos cuesta dar $1, nos cuesta dar $10, nos cuesta dar 20. Nos inmutamos, ¿cómo diríamos? Nos ponemos así, hermano. ¿Cuánto es? Son $100. Hágale así, hermano. Es mucho, decimos. Es mucho. Pero este hombre, hermanos, este hombre sabía que todo lo que tenía era del Señor. Y eso es una mentalidad, hermano. Como les dije el domingo, esta es una mentalidad de millonario. Esa es una mentalidad de hombre y mujer próspera. Darse cuenta de que lo que tenemos lo hemos recibido del Señor. Y como leímos en 1 Crónicas 29 del 11 en adelante, nada es nuestro, todo es del Señor. Nosotros no le damos a Dios, en realidad nosotros le devolvemos a Dios de todo lo que Él nos da. Y este hombre, hermanos, cayó enfermo. Usted sabe que Job cayó muy enfermo. Y el diablo viene para acusar a Job delante del Señor. Y le dice en el versículo 10, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. El enemigo sabe, hermano, que todo lo que Job tiene es porque Dios se lo ha dado.
Usted debe saber. Si el enemigo lo sabe, ¿por qué yo lo voy a ignorar, hermanos? Porque usted y yo nos vamos a hacer los que no sabemos que todo lo que tenemos es del Señor. Si el diablo lo conoce, ¿por qué yo no voy a reconocer que todo lo que soy y lo que tengo no es por mi fuerza, no es por mí mismo, es por la gracia y la misericordia del Señor? Y usted también. Y el diablo, hermano, le dijo al Señor. No, el Señor le dijo al diablo: he aquí, todo lo que tienes está en tu mano, solamente que no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová y le destruyó todo lo que tenía. Le quitó todo lo que tenía. Le quitó sus hijos, le quitó sus bienes. Y una vez más el diablo viene delante del Señor. El diablo viene delante del Señor. Y ahora, ¿y cómo no te va a ser fiel si estás sano? ¿Quién no es capaz de dar todo lo que tiene con tal sanarse? Y el Señor le da permiso al diablo para que lo toque, para que lo enferme. Y Job, hermanos, aún después de haberlo perdido todo, él sabía que el mal que estaba padeciendo era por la voluntad de Dios. Y no le permitió que Dios permitió que el enemigo le tocara todo, hasta que le quitara su salud. Pero Job entendió que su corazón le pertenecía a Dios, de tal manera que cuando su esposa le dice: maldice a Dios y muérete, esa famosa expresión que todos la conocemos, me imagino yo que la conocemos, que dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito, sea el nombre de Dios bendito. Porque él llegó a reconocer que él estaba dispuesto a dar, si es posible, su vida, porque aún su vida le pertenecía al Señor. Y le dice a la mujer: más que hacer un lamento y un lloriqueo y una queja por lo que había perdido, le dice: y aunque deshecha esté esta mi carne, le dijo, mis ojos han de ver al Rey, mis ojos han de ver al Rey. Eso es ser verdaderamente rico. Eso es ser inmensamente multimillonario. Porque nuestra libertad, porque nuestra felicidad no depende de lo que tenemos, sino depende de quienes estamos siendo y de nuestra condición delante del Señor. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo, hermanos. Así que estas son las dos maneras de dar. Dar cuando no tenemos o creemos tener muy poco, y darlo cuando tenemos todo. Pero maneras de no dar. No dar nada cuando no se tiene nada. Esta es la otra manera de no dar. Y parece: ¿cómo es eso, pastor? A ver, yo se lo explico. Maneras de no dar. No dar nada cuando no se tiene nada. Y si ustedes van al libro de Marcos, creo que es Marcos, si pueden buscar Marcos. Tengo mi teléfono ahí porque se me olvidó anotar la cita. Pero es Marcos capítulo 6. Solo anoté los versículos, pero no así el capítulo. Pero yo se lo voy a hacer, yo se lo voy a decir porque lo escribí. Pero mire lo que dice. Si alguien me puede ayudar, Silvita, ve a Google ahí. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: es Juan 6. Ya me acordé, es Juan 6. Juan 6. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Versículo 25. Esa es verdad, hermanos. Respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis
no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado frases tales como: yo no voy porque no tengo tiempo, yo no doy porque no tengo? ¿Cuántos hemos escuchado muchas veces eso? Otros dicen: no lo hago porque eso no me corresponde. Sin embargo, vemos que preste atención, sin embargo vemos que ese tipo de personas, como los que el Señor está señalando, son los que más piden al Señor, son los que más exigen de sus líderes y de los demás hermanos. El Señor, fíjese usted que el Señor es claro y les dice, cuando le encontraron del otro lado del mar, si usted lee los capítulos, unos versículos atrás, usted se da cuenta que el Señor ha hecho la multiplicación de los panes, ha hecho un milagro tremendo, y el Señor se va de esa reunión masiva, se va lejos, y ellos lo andan buscando y lo encuentran, y por eso es que le dicen: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y el Señor, que conoce los corazones, les dice: ustedes me buscan no por los milagros, ustedes me buscan porque les doy de comer. Es la característica principal de ese tipo de personas, hermanos, que por lo general viven en grandes necesidades espirituales y materiales, y por eso buscan la solución en el Señor, pero nunca desean realmente comprometerse con Dios. Son aquellos que buscan el milagro, que quieren el milagro pero no el santo. Son aquellos que los vemos que en las reuniones de grandes comidas llegan los primeros y comen bastante y hasta llevan un tambito para llevar a casa. Aquí no pasa eso, pero por cualquier cosa. Son aquellos hermanos que no tienen otra cosa más que necesidad. Lo único que tenían esta gente era hambre, pero no le da a Jesús su corazón. Ni siquiera creyeron en Él como su Salvador. Solo le buscaron para su beneficio egocéntrico y mezquino. Yo espero que ninguno de nosotros seamos tan pobres y tan míseros de pensamiento y de mente que solo busquemos el beneficio del Señor y nunca estemos dispuestos al compromiso con Dios, y nunca estemos dispuestos a buscar al Señor, a crecer en la gracia, a crecer en la fe, a volvernos discípulos del Señor. Por eso es que Jesús les dice: ustedes me siguen porque les doy de comer. Y yo quiero que nosotros no seamos de los que solo buscan los milagros, de los que solo buscan los beneficios, sino de los que se convierten en verdaderos discípulos del Señor. ¿Cuántos hemos visto que llegaron a esta iglesia, hermano Julio? ¿Cuántos? Hermana Rocía, usted que tiene una mente, puede ser una lista de todos los hermanos que han venido acá, hermanos, recibieron impartición, y unos recibieron bendiciones y milagros y realmente desaparecieron así. Hermanos, que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Entendamos, mis queridos hermanos, que todo lo que somos y todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Y si queremos que nuestros lagares rebosen de mosto y nuestros graneros de bendición, entendamos que el Señor nos quiere íntegramente, todo lo que somos y todo lo que tenemos. ¿Están acá? Y el último es no dar nada cuando se tiene todo. No dar nada cuando se tiene todo. Este sí es Marcos.
Pero es el capítulo que no escribí, tampoco. Pero ya me lo van a encontrar ustedes. Un hombre principal le preguntó diciendo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Marcos 4, Marcos 5, por ahí está. Marcos 16. Bueno, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Marcos 10, 18. Gracias, hermana. Y el Señor le pregunta más y le dice: los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Entonces dice, él oyendo esto, ¿cómo dice? Se puso muy triste porque era muy rico. Cualquier parecido, hermanos, cualquier parecido es pura coincidencia. No dar nada cuando se tiene todo. Hermanos, este es el caso más frecuente que encontramos en la palabra de Dios, y lo encontramos en la iglesia del Señor. ¿Debido a qué, hermanos? Debido a la naturaleza pecaminosa y debido al egoísmo nuestro, especialmente de alguien que no ha nacido de nuevo. Recuerdo en El Salvador una persona que tenía buena posición, era miembro de la iglesia. Hermano, ya me voy a meter hasta la garganta el micrófono, dámele volumen. Y yo recuerdo que le dije a este hermano: hermano, ¿sería tan amable y le da ray al hermano fulano de tal, a una familia de escasos recursos de la iglesia? Ahora sí. Y recuerdo que este hombre me dijo estas palabras que me dolieron en mi corazón. Y le dijo: lo siento mucho, pastor, pero los niños son muy sucios y me van a manchar los asientos de mi carro. Así, hermano. Lo siento mucho, pastor, los niños son muy sucios y van a manchar los asientos de mi auto. Y recuerdo que yo le dije: oh, está bien, no se preocupe, hermano, que Dios lo bendiga. Yo voy a pedir un taxi para ellos. Así. El otro que me dio raya en un taxi, porque el pastor le dijo, ese sí ya se los he contado, le dijo: por favor, le dijo al miembro de su congregación que tenía taxi, le dijo: puede llevar al pastor hasta su casa, a Merliot. Estaba en Soyapango. Y cuando estaba en el centro, ahí por el centro, hace una parada en un alto y me dice, me queda mirando y me dice: hermano, ¿y hasta dónde lo tengo que llevar? Hasta Ciudad Merliot. Ah, no, me dijo, me hubieran dicho, me dijo, hasta allá no voy yo. Me sentí tan cucaracha que recuerdo que le dije: no se preocupe, hermano, no se preocupe, aquí me quedo, me voy en bus. No, me dijo, ya estuvo, me dijo, lo voy a llevar. Pero créame, hermano, si hay alguien que yo he querido ahorcar, ha sido ese taxista, hermano. Qué triste, hermano. Este hombre era un hombre rico. Este hombre era religioso. Pero cuando se le tocó, hermano, su riqueza, cuando se le tocó el dar, no quiso hacerlo, porque era un hombre ególatra, era un hombre egoísta.
Con frecuencia nosotros vamos a encontrar hermanos que tienen recursos para dar, mucho para dar. Pero para el Señor siempre ofrecen lo peor. Siempre ofrecen lo peor. Siempre dan $1, una cora. O $1 todavía decimos, voy a dar 25 centavos, ahí me trae 75. Y tiene para dar. Aquí no hay de esos, hermanos. Son en otras iglesias. Casi siempre pasan desapercibidos porque no hacen nada para Dios, hermanos. Porque no invierten nada para el Señor. Porque son materialistas. Tienen un buen trabajo, tienen tiempo, tienen salud, tienen dinero, tienen talento y no usan nada de esto para beneficio del reino de los cielos. Ni siquiera para aún su propio crecimiento. Hermanos, yo quiero animarles en el nombre del Señor. Si hemos de ser ricos, seamos en primer lugar ricos para con Dios. Si somos ricos para con Dios, Él se encarga de darnos las riquezas. Él se encarga de proveernos. ¿Cuánto glorifican al Señor? Él se encargará de que su cementera, Él se encargará que su alacena, que su refrigeradora. Es más, yo le garantizo, ni siquiera sus hijos se van a enfermar bien feo. Porque Dios honra a los que le honran. Y como conclusión le quiero decir esto. Es importante que examinemos nuestra vida y pensar, hermanos, si realmente le estamos dando a Dios lo que Él desea recibir de nosotros. Ya que muchos nos hemos convertido solamente en, no sé si conocen esta palabra, en pirigüeños. ¿Conocen esa palabra? En pidones, piriches. Y solo estamos diciendo, dame, bendíceme, provéeme, sáname, levántame, susténtame, y solo me. Nos hemos convertido en eso, hermanos, solamente, y no dadivosos. Dios no se agrada con las miserias, hermanos. Ahora quiero que no piensen solamente en dinero. Quiero que piensen en otras cosas, hermanos. Quiero que piensen en su tiempo, en sus talentos. Quiero que piensen en sus iglesias, en sus tiempos en la iglesia, en los días de iglesia. Quiero que pensemos cuán generosos somos para con Dios en todo eso. Así que, hermanos, por eso es que Proverbios dice, honra al Señor con tus bienes. Y yo creo que el tiempo es un bien, ¿verdad, hermano Natanael? El tiempo es un bien. Los talentos es un bien. ¿Sí? La salud es un bien. Las capacidades que Dios nos ha dado, las habilidades, las destrezas son un bien. El cheque que recibe cada semana es un tesoro, es un bien. ¿Y qué le parece si aprende a invertirlo? Si aprende a dar a la obra de Dios, si aprende a dar al Señor, a su reino, con todo lo que es y con todo lo que tiene. Cuando venga la escasez, seremos como la viuda que tendremos abundantemente. Dios no nos va a dejar, hermano. Dios nos sustentará. Dios nos proveerá. Porque así es, hermanos. Quiero que estén de pie y oremos al Señor. Y que le demos gracias a Dios. Porque Dios no se agrada, hermanos, de las migajas de nosotros. Él quiere que le demos lo mejor de lo mejor. Y Él sabrá recompensarnos rica y abundantemente. En el Antiguo Testamento leemos que Dios detestaba una ofrenda defectuosa. ¿Y cuál era una ofrenda defectuosa? El Señor le dijo al pueblo, me van a traer lo mejor de lo mejor. Si es una oveja, que sea la más gordita, que sea la sana. La perniquebrada no. Tiene que ser lo mejor. Y a veces nosotros siempre damos de lo que nos sobra al Señor. Es más, a veces
Lo que damos, perdónenme, pero es solamente para un relleno, para un makeover, como para que el pastor me mire que di, pero en realidad solamente di $1. Y ganaste $5,000 esta semana. ¡Qué galán! Dice. O ganaste tanto. Hermanos, mire, si usted ve que otros prosperan, algo están haciendo ellos que usted y yo no estamos haciendo. Porque la palabra de Dios es viva, Lorenzo. Si Dios dice que le honres con tus bienes y con los frutos de todo aquello que te da, y lo traes al Señor, el Señor te va a bendecir, el Señor te va a recompensar. Dicen gloria a Dios, hermanos. Yo lo veo, mi hermana Areli. Mi hermana Areli es sembradora, hermano. Hasta nos ha mandado para comprar una cámara de estas. Y no siempre nos da alguna ayuda de vez en cuando. Para los niños siempre da. A mis padres nunca les soltó su ayuda. Es dadivosa y generosa. Y prácticamente es una mujer sola porque su esposo hace años la dejó. Pero está así de terminar de pagar su casa. Vive bien. Porque Dios honra a los que le honran y bendice a los que siempre son generosos para el Señor, para los que son amplios. Así que yo los animo, hermanos, en el nombre de Jesús. Seamos generosos y amplios con Dios. No conmigo, con Dios. Yo traje mis primicias esta tarde porque yo también quiero que mis graneros y mi lagar rebosen de mosto, de la bendición de Dios. Oremos. Padre, gracias. Esta tarde estamos gozosos, estamos alegres, estamos llenos de fe, estamos confiados, estamos, Señor, creyendo, estamos apostando, Señor, si queremos usar esa palabra, a la miseria, a la bancarrota. O estamos revirtiendo, o estamos retando a la duda, retando a la pobreza, retando a la miseria, retando a la enfermedad, retando a la escasez. Y ahora, Señor, nos reivindicamos, Señor, al escuchar tu palabra, al escuchar estas promesas tuyas, al escuchar, Señor, cómo entonces podemos ser bendecidos y prosperados, Señor. Esto es de la voluntad y del corazón y del amor a tu obra. No es por fuerza, sino que es por amor a ti. No es por agradar al hombre o al pastor, es porque creemos tu palabra, Señor. Señor, gracias. Bendice a nuestros hermanos que nos estarán mirando en este en vivo, Dios. En el nombre de Jesús también oramos por ellos para que sean bendecidos, guardados y protegidos en el nombre del Señor Jesucristo. Piensen por un momento, hermanos, Señor, y díganle a Dios: Señor, aquí estoy delante de ti. Ayúdame, Señor, para que no sea todo lo contrario de lo que tu palabra dice, Señor, de cómo yo puedo ser bendecido por ti. Ayúdame que mi corazón y mi mente, Señor, estén puestas en ti, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú eres Dios y tú no mientes. De lo recibido de tu mano te damos. Gracias, Dios mío.